faltaron 3 minutos para, 3 segundos para, bueno, ya, ahí está. Okay. A pesar de que se registraron muchos casos de personas que sufrieron de vértigo y desmayos mientras visitaban las obras de arte en la ciudad de Florencia, especialmente en la Galería de los Oficios desde inicios del siglo XIX, fue solo en 1979, cuando la psiquiatra italiana Graciela Magherini la describió como un síndrome al observar más de 100 casos similares en Florencia, luego de llegar a un éxtasis de belleza que incluso llevó a algunos al extremo de intentar destruir las obras de arte. Desde entonces este síndrome es estudiado, diagnosticado y medicado por los profesionales que trabajan en un departamento exclusivo del Hospital de Santa María Novella. El síndrome de Stendhal, más allá de ser una enfermedad psicosomática, se ha convertido en un referente de la reacción romántico-emotiva ante el exceso de belleza y la exuberancia del goce artístico. Voy a citar un ejemplo de cómo alguien lo vive, ¿no? Si por otra parte, he vivido decenas de veces la sensación de no poder más ante determinadas obras maestras. Quiero decir con esto que han llegado momentos en los que me he visto obligado a parar la música porque sentía que mi cuerpo y mi mente estaban siendo sometidos a una sobrecarga de belleza tal que incluso creía marearme. Siguiendo con la música, en alguna ocasión también me he sorprendido a mí mismo explicándole a alguien que la música para mí es un ente vivo. La vivo como si de una especie de espíritu se tratase. No sé cómo explicarme, como si la música tuviera alma, como si en algún momento hubiese tenido un cuerpo y se presentase ante mí en forma de espíritu. Es decir, yo no vivo la música como al parecer todo el mundo hace. Es decir, no es que la música sea mi vida, como le pasa a mucha gente, más bien yo respiro la música, la degusto, la palpo, la huelo, la siento en el sentido más estricto y físico. Escuchar o interpretar música me ha llegado a quitar el hambre, más bien ha hecho que me olvide de comer. Bueno, hasta aquí el primer grupo de reacciones físicas del cuerpo frente al arte. Estas 3 reacciones, como dije al principio, son en su mayoría actos involuntarios que se producen en intensidades muy variables y que son bastante efímeras. En el segundo grupo quiero presentar 2 tipos de sensaciones físicas también. Una que le llamo el goce intelectual y otra que le llamo el goce espiritual o estético. Trataré mucho más escuetamente estas reacciones porque se trata de reacciones más voluntarias, más frecuentes, más duraderas y a veces, desde luego, también son involuntarias, ¿no? Se le llama gozo intelectual al que ocurre en el momento exacto de una nueva comprensión o de una nueva intuición. Pero, ¿qué es comprender? ¿Qué es intuir? Comprender es entender el significado de algo, es percibir la naturaleza o las ideas profundas contenidas en ese algo. Cada salto en la comprensión tiene asociado un gozo. Intuir es presentir, es sospechar lo que vamos a comprender. Estímulo, conversación y comprensión o intuición son las 3 fases para la adquisición de un nuevo conocimiento. El estímulo es la necesidad, la curiosidad, la predisposición a entender lo que percibimos de la realidad. La conversación es fundamental en la adquisición del conocimiento. Conversaremos con el medio que nos rodea, le haremos preguntas y nos irá respondiendo e iremos comprendiendo. Conversaremos con nosotros mismos, reflexión, y nos iremos respondiendo, comprendiendo. Conversaremos con otras personas, intercambiaremos ideas, conocimientos, desconocimientos, escucharemos y nos escucharán y comprenderemos. Estudiamos intensamente un asunto, investigamos, comentamos errores, iniciamos de nuevo el camino, conversamos, comprendemos. Gozo intelectual. A medida que intuimos, que conocemos, comprendemos mejor el mundo que nos rodea, disfrutamos más de la belleza de la naturaleza o la creada por nuestros artistas.
Sin duda alguna el conocimiento nos hace menos manipulables, más libres. Quizás sea por eso que muchos se empeñen en que sigamos viviendo en la ignorancia, negando la razón y la educación. Enseñar a hacer preguntas es mostrar el camino del goce intelectual. Una actividad al menos tan entretenida como el sexo, asegura Jorge Wagensberg, ensayista, divulgador de ciencia, creador del Museo de Ciencia de la Caixa y profesor de la Universidad de Barcelona. Con su libro nos invita a que aspiremos ese aroma en el que se funden la inteligencia y la belleza. 7 familias de historias, con 9 miembros cada una, componen los territorios por los que el autor se adentra y nos adentra en selvas, ríos, restaurantes y conferencias de físicos, todo para ejercitar el goce intelectual. Voy a citar un ejemplo. Dice, creo que el goce intelectual, más que estar en el saber o en conocer, el goce, el auténtico goce intelectual, está en el acto mismo de comprender. En una cena, comentando este tema con un premio Nobel, este explicó que eso del gozo intelectual, cuando se experimenta, es mejor que el sexo. El goce intelectual y el goce espiritual o estético son 2 niveles diferentes de conocimiento. Con el primero, uno comprende al modo tradicional. Con el segundo, uno ve directamente la realidad tal cual es. Ahora hablaré del goce espiritual. Acerca del goce espiritual me viene a la memoria una intervención de David Hume. En aquella ocasión él hablaba de los sentidos y de las sensaciones, pero puede ilustrar un poco. Él hablaba de la necesidad de dividir las percepciones del espíritu en 2 clases y éstas se distinguen por sus grados de fuerza y vivacidad. Una está ubicada en los pensamientos e ideas y la otra está en las impresiones. Esta última afecta varias dimensiones de la persona y trasciende las percepciones solo sensoriales. Por tanto, creo que aunque no sea posible materializarse el gozo espiritual, al formar parte de la experiencia humana es posible que intervenga en la experiencia sensible de su mundo real. No es lo mismo el goce del cuerpo que el goce de la palabra. Hay una pérdida, la palabra mata a lo real, que insiste en acto de simbolizar. Es el goce de la palabra que sustituye al goce del cuerpo. Circunscribir el goce solo a lo material y corporal es reducirlo, va mucho más allá. Es conveniente recordar que la percepción humana no se limita solo a la dimensión sensorial. Voy a poner ejemplo. No sé qué pensará usted de la melancolía, pero a uno se le saltan las lágrimas viendo ciertas cosas de Durero después de haber leído a Panofsky. Ayer escuché por primera vez en mi vida la novena de Mahler. ¿Por qué hace 10 años no entendía nada de este buen hombre y ayer me estremecí en el primer movimiento? ¿Por qué sí? Ciencia infusa, me dejé llevar, había llegado el momento, mi momento de oír a Mahler. ¿Nunca le ha pasado con un libro o con un cuadro esto mismo? Aquello que le era ajeno, que no le causaba ninguna emoción entonces, es ahora parte de su bagaje sentimental. ¿Por qué? Nada tiene que ver en eso lo que usted ha leído, visto o oído en el tiempo que media entre ambos momentos. Si fuera usted el buen salvaje recién llegado de la selva y si colocado frente a las meninas rompiera a llorar de alegría, si no pudiera contener un grito de júbilo frente a esa tela llena de manchurrones, entonces, amigo mío, correría a abrazarle aún a riesgo de que malinterpretara mi gesto y me atravesara con su lanza.